¿Estamos listos? Sí, capitán, estamos listos. No los escucho. Bienvenidos navegantes, ¿cómo va todo? Espero que todo marche muy, pero muy bien. Acá Nemo y les doy la bienvenida a otro Jueves Literario. Un día donde nosotros hacemos análisis, revisión y reflexión de obras literarias clásicas o pedidos de los seguidores del programa. El día de hoy me acompaña una persona muy especial, la verdad, porque ha seguido este programa, este canal, desde sus inicios, desde que era chimuelo este canal, que lo sigue esta persona, y no solamente lo sigue, es seguidora de él, sino que también es una naciente bookstagrammer, una naciente cuenta de libros, tal y cual como el Capitán Nemo. Nosotros recién estamos partiendo en este mundo, así que le quiero dar la bienvenida, sin más dilación, a la querida, la inigualable, lectora bookstagrammer, Marejada Literaria. ¿Cómo estás? Hola, capitán. Hola, Hola. tripulantes. Muy emocionada de estar aquí participando de este podcast que suelo escuchar, pero ahora estoy aquí de invitada. Qué genial. Maravilloso estar aquí para hablar de los libros. Bueno, yo estoy muy agradecido de que pueda también estar acompañándonos, a mí y a todos los tripulantes que están escuchando el día de hoy. Y de partida ya les digo de qué vamos a hablar hoy, quizás ya lo saben por el título. Hoy día vamos a hablar de un libro muy lindo, muy tierno, eh, que tiene muy profundas reflexiones y es muy. Este libro es El viejo y el mar, del autor Ernest Hemingway, publicado en el año 1952. Y vamos a hablar de él, vamos a analizarlo, vamos a reflexionar sobre los temas que propone, y lo vamos a hacer, como ustedes bien saben, a la vuelta de esta pausa musical. Así que no se lo pierdan. ¡Nos vemos! ¿En Y muy serio bien, estamos? volvemos, queridos tripulantes, ahora con un resumen de esta obra, para aquellos que no la han leído, como para aquellos que la leyeron y quieren recordar de qué se trata. Así que, querida Marejada, ¿de qué se trata El viejo y el mar? Esta maravillosa obra relata la historia del viejo Así es. Santiago, quien es un pescador de avanzada edad que lleva 84 días sin conseguir pesca alguna. O sea, imagínate que ser pescador y ya estar casi 2 meses sin pescar nada, No, está chato. qué terrible. Sí. Entonces, el día 85, él dice que es el número de la buena suerte, entonces ese día espera terminar con su mala racha Ujú. y sucede, pues estando al medio del mar, un pez espada pica el anzuelo. Sí. Sin embargo, era muy grande, por lo que se inicia en medio del océano una lucha entre el viejo y el mar por 3 días. Por 3 días, imagínate. Y en ese transcurso de tiempo, Santiago comienza a divagar sobre su vida pasada, los momentos en que fue capaz de conseguir una gran pesca, los momentos que ha compartido con Manolín, quien es un niño que siempre lo acompaña y que Sí. también le enseñó a pescar desde que tenía 5 años. Entonces está Santiago divagando a través de toda su vida, y el tercer día, luego de una ardua batalla, captura al pez. Y Santiago ata el pescado al lado de su bote y comienza a regresar a casa, puesto que debido a esta gran lucha se alejó mucho de la orilla. Sí. Y mientras él pasa de regreso a su casa, Ujú. piensa también en el precio que el pescado iba a tener en el mercado, Sí. la cantidad de gente que se iba a alimentar de él. Sin embargo, pasa un hecho terrible. Los tiburones son atraídos por la sangre del pescado y poco a poco van apareciendo para devorarlo. Llega uno, llegan tres, llegan cinco, y así Santiago tiene que estar en medio de otra lucha. Imagínate, estaba cansado, herido, agotado, y tiene que seguir luchando con estos tiburones para defender a su pescado. Sí. Pero, sin embargo, cae la noche y llega a la orilla solo con la espina dorsal, la cola y la cabeza. Sí. Qué Digo, con horrible. nada, casi nada.
Sí, entonces bueno, él llega ya resignado, se va a su cabaña y al día siguiente varios pescadores y turistas quedan asombrados por las colosales dimensiones de este pez, a pesar de que solo llegaba a la espina. Bueno, esta es no es solamente una cara bonita, no es solamente un libro lindo que describe la hazaña de un hombre anciano, sino que también es mucho más profunda que eso. Y es justamente eso lo que vamos a hacer a continuación. Así que, con Marejada Literaria, vamos a analizar esta obra. Y vamos a partir analizándola desde la experiencia, desde la vida del autor, que es Ernest Hemingway. Porque cabe señalar, de partida, que Ernest Hemingway fue un escritor que nació en algo que se llamó la generación perdida. Y es por eso, Mare, ¿de dónde proviene este nombre de la generación perdida? Nace de la conversación con Gertrude Stein, una amiga íntima de Hemingway, que compartía con todo este grupo de escritores de la generación perdida, y un día ella le dice: todos ustedes son una generación perdida. Sí. Y bueno, Hemingway hace popular esta frase en sus dos novelas, Fiesta y París era una fiesta. Y lo otro que hay que señalar es que la generación perdida se caracteriza porque, tal cual como, por ejemplo, la generación de los millennials, que es la que actualmente estamos viviendo, que se caracteriza por la revolución tecnológica y por todos los avances que estamos viendo en la actualidad. Claro. En esa época, que se llamaba la generación perdida, se habla de aquellas personas que alcanzaron la mayoría de edad cuando estaban sucediendo la guerra, la Primera Guerra Mundial. O sea, imagínense todo lo que vivieron aquellas personas en el momento donde ellos alcanzaron la madurez para entender todo lo que estaba pasando. O sea, estaban viviendo un contexto de guerras, la Primera Guerra Mundial. Imagínate qué fuerte este contexto, porque Sí. en medio de tanta mortandad, está la Primera Guerra Mundial, después los Claro. locos años 20, Sí. la Gran Depresión. Entonces, ¿qué se hace con la vida después de una guerra mundial? Claro. ¿Cómo se sigue escribiendo? ¿De qué forma se sigue haciendo arte? Si como que ya no... Todo estaba perdido, todo parecía así. Exactamente. Y es justamente eso lo que tomaron estas personas para poder llevarlas a sus escritos, en el caso de los escritores, los autores. Ellos llevaron a este pesimismo que inundaba a la gente y a las personas del contexto de la posguerra y la Gran Depresión, porque, haciendo un pequeño paréntesis, no solamente se vivió una crisis social con la guerra, sino que también se vivió una crisis económica con el crack del 29, con esta caída de la bolsa de valores de Nueva York. Entonces son estas cosas las que ellos plasman en sus escritos, este pesimismo y esta lucha del ser humano por surgir y también por qué no decirlo, por ser mejor de lo que era antes. Y es increíble que de los escritores norteamericanos más conocidos nacen de esta época Sí. difícil, como Francis Scott Fitzgerald, el escritor del Gran Gatsby, Sí. John Dos Passos, Sí. Ezra Pound. John Dos Pasos, aquí en Chile, John Dos Pesos. No, el Johnny 100 pesos. Sí, pero es que yo quise jugar con el nombre, algo loco. Steinbeck también, el Ujú. escritor de La uva de la ira, William Faulkner, y también estaba Ezra Erskine Pound Caldwell. y Ezra Pound también. Sí, Bueno, son todos estos escritores que estuvieron en ese tiempo difícil, en esa generación que hasta el nombre un poco sad, podríamos decirlo así, un poco triste. Pero hay otra cosa que caracterizó a Hemingway, que fueron los conflictos bélicos en los que él se vio envuelto en su vida previa a que ya se desarrollara completamente como escritor. Porque él fue un notero, un periodista de guerra. Él se vio mucho tiempo allí donde las papas queman, como se dice, aquí en Chile, donde estuvo incluso
al filo de la muerte. Claro, incluso tengo entendido que de la generación perdida, él es el que estuvo más cerca de la guerra, estuvo conduciendo ambulancia, Claro. como tú mencionabas, notero de guerra también, y creo que también participó en la guerra, entonces es como difícil para, para Hemingway todo este contexto. Además que es un contexto que choca mucho. El estar viendo mortandad, el estar Claro, descubriendo como periodista también las historias que suceden, que hay detrás de las personas que mueren o que hay detrás de las personas que van a esos lugares para luchar por su patria, por su país, por una guerra X o una guerra específica. Entonces fueron una de las cosas que marcaron mucho a Hemingway y lo llevaron a crear personajes como Santiago. Y uno aquí donde se pregunta en dónde está la relación entre una persona que está en la guerra con un anciano que aparece en un libro. Y la verdad es que está en los tópicos que unen a estos dos tipos de personas, porque tanto el militar o aquella persona que está en ese frente de batalla, como la persona el personaje que nosotros podemos ver en el viejo de este libro, las dos se enfrascan en una lucha, en una pelea contra el destino, contra la propia condición humana. Entonces, de alguna manera, Hemingway llevó su propia vida, llevó a las propias personas que conoció en este contexto bélico, en los personajes que posteriormente él construyó en sus obras. claro, muchos escritores les pasa lo mismo, que su vida la empiezan a reflejar en su historia. Sin embargo, este punto igual es bastante subjetivo porque uno nunca está 100% seguro que es así. Tendría Claro. que preguntarle directamente al autor. Doctor. Por ejemplo, está el tema con Gabriela Mistral, que muchas personas relacionan su obra Soneto de la Muerte con Ujú. la muerte de su sobrino, que ella tanto amaba. Horacio Quiroga, que se puede ver presente la muerte mucho como tópico en su obra, Ujú. y uno lo puede relacionar a que él perdió muchos familiares también. Claro. Entonces está como esa disyuntiva de que uno no sabe si realmente relacionar el autor con su obra, como el Exacto. caso de Hemingway. Exacto. Bueno, yo tengo presente el caso del famosísimo libro El Principito, porque Antoine de Saint-Exupéry se refleja en torno al aviador, en torno a este personaje secundario que acompaña al protagonista Principito en toda la obra. No solamente se relaciona en que Antoine era aviador en la vida real, sino que él se reflejaba en torno a este niño que con apariencia de adulto, que quería surgir, que quería volver a esa niñez. Wow, qué buen punto. ¿Y alguna otra información, Mare, de la comparación autor-personaje o autor y Ah, contexto? sí, gracias por recordarme, capitán. En su trayectoria como periodista, a Hemingway le tocó relatar una historia de una aventura de un pescador en Cuba. O sea, Y justo, esto fue como lo que, podríamos decir, lo que detonó a Hemingway escribir esta historia del viejo y el mar. claro, podría ser, si fuera una película, podría ser al final Qué basado en hechos interesante. reales. Basado en hechos reales. Claro, Hay otra cosa otra observación, y es que para aquellos que ya leyeron el libro, podemos tener muchas opiniones en torno a ella, que puede ser una novela corta, muy simple, porque no tiene muchas descripciones y todo eso, pero detrás de eso hay una verdad, y es que Hemingway, desde que fue notero de guerra, él adquirió una técnica, algo que se llama la teoría del iceberg. El iceberg nosotros lo conocemos, este hielo claro. gigante, por decirlo de alguna forma, hielo, que hay una parte que se ve en la superficie y hay otra que no se ve porque está en la profundidad del mar. Al igual que este iceberg, lo que hace Hemingway en la escritura es que él omite quizás muchas cosas que podría describir, por ejemplo, la características psicológicas de un personaje, el ambiente en el que se desarrolla cierto hecho o simplemente cierto acontecimiento que sucede. Él lo que hace es, con
con un estilo simple y podríamos llamarlo minimalista. Lo que él hace es presentar un hecho con personaje, con un ambiente específico y con todo lo que un autor podría escribir, y hacerlo de una forma sencilla para que el mayor trabajo lo tenga, por decirlo de alguna manera, el lector, para que interprete lo que está queriendo decir. Cuando uno lee El viejo y el mar, uno puede decir, vaya, simple la trama, o vaya, no suceden muchas cosas aquí, o no hay muchos personajes. Pero la realidad de todo eso es que hay un fin, un propósito, un mensaje que está queriendo entregar el autor y que no es comprendido en la punta del iceberg, sino que en las profundidades de lo que quiere decir. Eso tan simple y sencillo que puede ser para nuestro ojo lector. Claro, interesante punto, capitán, porque vemos esta teoría del iceberg que envuelve toda esta novela, porque cuando el viejo está en medio del mar, uno se hace muchas preguntas. ¿Caso realmente el viejo está ahí, lo está soñando? ¿Caso por qué va a estar 3 días ahí? ¿Por qué no se fue para la Claro. casa? Y uno está como en constante divagación en medio de la historia, porque hay muchas cosas que no se mencionan. Hay el final, sobre todo, que queda bastante abierto. Y Sí. es interesante punto. Bueno, ¿te acuerdas cuando conversábamos, Mare, cuando estábamos leyendo este libro? Y tú me decías que como que juega mucho con el suspense, porque al Claro, no tener mucha explicación o mucha descripción, como que te imaginabas un montón de sucesos que podrían venir después. claro. Sí, yo no, como que pensaba, pero ¿qué va a pasar? No va a poder Claro, pescar el gran pez espada. ¿Va a poder encontrar su hogar? ¿O se va a perder en medio del mar, tipo náufrago? claro, Entonces uno está como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? claro. Bueno, hay que decir que este hermoso libro fue lo que llevó al escritor a ganar el premio Pulitzer en 1953. Y luego de eso, ganó algo así como el Oscar de los escritores, el premio Nobel Oh, de literatura. Un aplauso para Hemingway. En el año 1954. Pero imagínate. lamentablemente, hay que decirlo, a pesar de que él fue un grandioso escritor, lamentablemente no terminó de la mejor manera, ¿verdad? Él se quitó la vida en el año 1961. Dicen por ahí, igual esto no es una información que se pueda avalar fielmente, pero dicen que terminó de la misma forma en que su padre. Su padre también se había suicidado. Entonces terminó así, lamentablemente, la vida de este gran escritor que nos legó una obra tan linda como El viejo y el mar. Hay algo que falta señalar, Mare, que es el contexto de producción, ¿verdad? De esta obra. Mm, claro, no sé si te fijaste mientras leía el libro, el vínculo que hay entre Cuba y Estados Unidos, Sí, porque el viejo y el Mario, es decir, el viejo comparte con el muchacho sí, y empiezan a hablar de béisbol. sí, Después el viejo está en medio del mar y también piensa en la aparición de los famosos beisbolistas. claro. Se menciona el dólar también como la moneda que circulaba en la zona. Ujú. También lo nombra algunas compañías como el Havana Coal Company, los viajes que se hacían hacia Miami y también el turismo. Miami me lo confirmó. Perdón, perdón, no pude evitarlo. Sí, también el turismo se menciona. Sí, sí, al principio y al final, cuando la turista ve que hay un tiburón flotando. Sí, también. Bueno, ahora, ¿por qué no pasamos a quizás el aspecto más profundo de este podcast, que es la reflexión? ¿Pasemos a ello? Vamos, capitán. Vale. Una de las cosas que me gustaría que pudiésemos reflexionar en torno a esta obra es en nuestras experiencias personales, porque tanto el Capitán Nemo como Marejada Literaria son como cierta reminiscencia o recuerdos de el mar, ¿verdad? Hablan del mar.
hablan del mensaje del mar. Así que, ¿cuál es tu experiencia personal, Mare, con el mar? Y también tu experiencia personal con tus abuelos, porque el viejo y el mar es algo que nos recuerda mucho a nuestra relación con los más ancianos, con los abuelos. Bueno, yo creo que mi relación con el mar se ve incluso hasta en el nombre de mi Bookstagram, Marejada Literaria. Me encanta el mar, me encanta estar ahí. Desde pequeña he estado ahí, como decías tú, compartiendo con mi abuelo que siempre iba a pescar. Entonces, el mar es como el mejor lugar en el que podría estar, relajante. Ver el atardecer ahí es maravilloso. Entonces, mientras leía esta obra, me conmovía porque él decía, por ejemplo, al principio que todos los botes iban entrando, pero en su mayoría todos iban en silencio, mientras iban entrando al gran mar. Claro. Y como que hasta veía eso. Después cuando él va acercándose a la orilla, empieza a sentir el viento y él conocía el viento del lugar en el que vivía y era como, qué, qué, qué visual eso para mí Claro. porque como que también sentía ese viento, el estar en medio del mar y conocer su tierra. ¿Te fue fácil para ti imaginarte ese escenario Claro, donde transcurría me, cada... me conmovió mucho. El, yo pensaba cómo está 3 días ahí en medio del Claro. frío, de tanto calor, por un gran pez. Y cuál es tu historia? ¿Qué cuentas acerca de tu cercanía con el mar? Uf, la verdad, yo tengo conocimiento de que Mare vive en una ciudad costera, pero a diferencia mía, yo no vivo en una ciudad costera. Soy más citadino, por decirlo así. No estoy muy cerca del mar ni de la costa, aunque me gustaría estarlo. Me gustaría a futuro poder hacerlo. Relaciones con el mar tengo por parte de padre, más que por parte de madre. No quiere decir que por parte de madre no haya salido al mar y todo eso, sino que por mi padre y por mi abuelo paterno salí a pescar. O sea, me siento muy identificado con el personaje de Manolín, este niño pequeño que salía con el viejo a pescar. Y yo me veo ahí porque ahora también se me vienen recuerdos cuando mi papá, por ejemplo, me enseñó a poner el cebo en el anzuelo, o cuando, por ejemplo, mi abuelo y mi papá me enseñaron a pescar con tarro, no con caña, con tarro, Ya, por primera vez, para los que quizás no sepan, pero es como volar un volantín, pero en el agua, por decirlo así, por decirlo de alguna manera, así bien simple, porque uno tiene como un carrete en un tarrito de Nescafé, y en la punta, claro, está el anzuelo, y un poquito más hacia el carrete está el peso. Entonces eso es lo que te permite lanzarlo y pescar. He pescado, gracias a Dios he podido conocer la pesca con tarrito, bien simple, como la pesca con caña, y, y todo por mi abuelo paterno. O sea, mientras iba leyendo el libro, me fui acordando también de eso, de mi abuelo paterno. Oscar se llama. Así que qué los bonito. recuerdos tengo. Lo que sí es que cuando uno lee el libro, y este es un tema quizá un poco más triste, porque cuando uno lee el libro, uno se da cuenta de que, imaginémonos esto, que es parte del libro. El viejo está a la deriva, él se aleja de todos los demás pescadores y llega al punto en el que él queda solo en el mar. O sea, no hay nadie con quien conversar. Está, como dice el título, solamente el viejo y el mar. Entonces, una de las cosas y de los temas que propone el libro es la soledad. La soledad que se da mucho en la vejez, en la ancianidad. No sé qué opina en torno a este tema, porque cuando uno se pone a reflexionarlo, Mare, es como un poco triste también. Sí, sí que qué difícil el tener que relacionarle como llegar a ser, ¿cómo se llama?, de avanzada edad con la soledad. Pero si uno lo ve presente mucho en este libro, incluso hay una parte que dice, ojalá estuviera aquí el muchacho para ayudarme y para que viera esto. Nadie debería estar solo en su vejez, pero es inevitable. Exacto, O sea, qué fuerte. claro. Y,
Y la historia, gran parte en la que él está en medio del océano, él está hablando en voz alta todo el rato consigo mismo. Sí, hablando solo, Y claro, que es muy propio de las personas que pasan mucho tiempo en soledad. claro, él mismo lo dice en una parte, ¿eh? Que Sí, él empieza a reflexionar en eso de que estaba hablando mucho solo, pero dice, quizá ya me he acostumbrado a esto, al hablar con él mismo. claro. Le hablaba al pez incluso. Sí, lo había hecho como su amigo. Sí, le decía a su hermano, Sí, hermano. Pero, porque estaban en el mar, pues él amaba el mar. claro. O esa relación no la había hecho. Porque claro, el viejo también se sentía parte del mar, un lugar donde había pasado toda su vida como pescador. Se sintió como hermano. Eso fue un entre paréntesis loco que pasó. Fue una relación que acabo de hacer, perdón. Pero volviendo al tema de la soledad, es muy dado sobre todo en la vejez, y lo voy a decir por qué. Porque cuando la persona, tenemos una pareja de ancianos, es condición humana que uno de los dos va a partir primero, que uno de los dos va a quedar viudo, va a enviudar primero. Entonces, al enviudar, hay ocasiones en que los hijos se van, en que los hijos dejan de acompañar al papá o de acompañar a la mamá, y quizá llegan al punto de llevarlo a un asilo, donde también, a pesar de estar acompañados, entre comillas, los ancianos se sienten solos. Las personas que llegan a esa edad tienen muchos recuerdos del pasado. Yo pienso que ahí hay una gran nostalgia de lo que hicieron, por ejemplo, en su época dorada o en su año mozo. Claro, Entonces, cuando uno lee el libro, el viejo se acuerda mucho de su época pasada, de lo que hacía antes. Se acuerda, por ejemplo, y él en sueño empieza a recordar. Entonces, es un poco también triste el panorama que nos presenta el libro, porque nos habla de la soledad de los ancianos. El mar de alguna forma representa el mundo, y el pez es lo único que lo acompaña, pero lamentablemente de forma temporal. claro que fuerte igual lo que mencionas, pero yo creo que son temas igual que es necesario hablarlos, porque muchos no se tocan. Claro, Soñaba en medio de la guerra, como que siempre era eso, el reflexionar en su pasado, en su historia siendo más joven. claro. Y hay otra cosa que ahí se relaciona, que es la resignación de vivir. El anciano llega a una rutina tal en que, bueno, cuando está solo, se producen estos pensamientos que se cansa de vivir. Ahí, no sé, tú me comentaste una tasa de suicidio o no, Mare. Sí, sí que las personas que más se suicidan o tienen problemas de salud mental son jóvenes y también adultos mayores. Mm, Y no me acuerdo bien la estadística ahora, pero parece que entre las 10 causales de muerte de las personas adultos mayores eran el suicidio. El suicidio, impresionante. Impresionante. Y bueno, muchas de esas razones por las que las personas quizás mayores se llegan a esa situación es por la depresión, es por el dejo Claro, de atención, porque las personas mayores requieren atención. Ahora, no es como, no intentemos desapegar la humanidad de esa persona, porque no es un anciano, pero también es un ser humano, requiere una preocupación como cualquier otro ser humano, no es porque simplemente claro, el hecho de ser anciano, sino que igual requiere atención. Entonces, a veces cuando la forma en la que vemos a las personas de mayor edad es un poco incorrecta. claro. A veces tenemos muchos prejuicios en torno al ser de avanzada edad. Claro. Eh, Incluso en la tele ha estado pasando un Ah, sí. pequeño, un pequeño ¿Eslogan o no? video, sí, como defendiendo igual eso de que lo viejo es la forma en que miramos a las Claro, personas de avanzada edad. sí. Que está como la idea de que no, una persona mayor no puede trabajar porque ya es bastante anciano. Incluso me percaté de esto en mí misma Ujú. cuando leía la historia y veía que el anciano no se iba a su casa. Era como, no, él se puede volver a la casa porque él es anciano, tiene una gran razón
para dejar esa lucha e ir a descansar porque se estaba haciendo tirar las manos, Sí, es verdad. estaba agotado, estaba empezando a delidar ya de tanto cansancio. Ujú. Entonces uno tiene como ese prejuicio también, ese estereotipo de la persona anciana, una persona que no puede. Se relaciona a lo anciano a alguien que ha perdido su fuerza, que ya Ujú. no puede hacer una gran hazaña, Claro, pero no, el viejo y el mar rompen ese estereotipo. sí. Bueno, un muy lindo libro y una reflexión que lamentablemente vamos a tener que dejar hasta aquí. Vamos a tener que empezar a despedirnos. Esperamos, queridos tripulantes, que esto les haya gustado. Este es un podcast que fue hecho con mucho cariño. No han faltado temas. Si ustedes quieren que sigamos hablando del viejo hermano en algún momento, lo podemos volver a hacer. Pero lo vamos a dejar hasta aquí. Y bueno, muchas gracias, Mare, por acompañarme. Es un honor Gracias a también ti. que pueda estar conmigo. Los invito a compartir este programa podcast a sus amigos, a sus familiares, porque de verdad que es un libro muy bonito. Pueden seguirme en Instagram como @elcapitán_Nemo, en YouTube como El Capitán Nemo. Mare, también puedes dar tus redes sociales para que te puedan seguir allí. Claro, también pueden seguirme en Instagram como Ujú, Marejada Literaria. ujú. Ahí estoy comenzando con el Bookstagram, como decía el Capitán Sí. Nemo. Síganla porque sube contenido muy, pero muy bueno. Despídete de la audiencia, porfa, Mare. Chao, queridos tripulantes. Muy, muy feliz de estar aquí, muy, muy agradecida de este espacio. Gracias, Nemo, De nada, y pues. gracias por hablar de este maravilloso libro que Así es. conmovió mi alma. Bueno, tripulante, lo vamos a dejar hasta aquí y nos vemos, como ustedes saben, hasta el próximo puerto. Chao, chao.